Cuando lo tenga me da un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dice así su Biblia? Amén. Tome asiento. Gloria al Señor. El tema para esta mañana le hemos titulado Me volví administrador. Mire al que tiene a su lado y dígale: me volví administrador. ¿Ha visto qué importante se ha vuelto usted? El cuidado que debemos de tener, mis hermanos, de ser administradores. El domingo pasado predicábamos de no ser negligentes. Y creo que el Señor nos quiere seguir hablando hoy. Lo que predicábamos el domingo, a no ser perezosos, a estar siempre activos, como lo decía los proverbios que estuvimos leyendo el domingo, y tomábamos el ejemplo de aquella hormiga que trabaja sin que nadie le obligue o que nadie le fuerce a recoger su alimento para el tiempo de la necesidad. El cristiano debe también trabajar en la obra del Señor sin que nadie le obligue humanamente. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye cuando no somos o no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora vamos a hablar de que Dios nos ha hecho administradores, y no por nuestras capacidades, mis hermanos, porque Dios escogió lo más vil. Él escogió lo más despreciado por la sociedad, al que no valía nada o por el que no daban nada. Eso éramos. Pero Dios nos ha dado una posición. Dios nos ha llevado, mis hermanos, a ser ministradores del reino de Dios acá en la tierra. Y este es el cuidado que debemos de tener, porque cada uno de nosotros debemos de ejercer una función importante acá en la tierra, en el reino de Dios acá en la tierra. Dice 2 de Corintios 5:20 que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, Jesús, que trajo el mensaje de salvación, el mejor mensaje para la humanidad, amén. Es un mensaje que cambió nuestras vidas cuando llegó a nuestras vidas.
Y este mensaje, mis hermanos, debe de seguir. Debemos de seguir predicando lo que Cristo nos encomendó para que el hombre se reconcilie con Dios. Y más adelante, siempre en Corintios, en el capítulo 6, versículo 1, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si hemos recibido por gracia esa salvación tan grande, así también nosotros por gracia debemos de llevar ese mensaje. Somos administradores de ese mensaje. Qué importante, mis hermanos. Y si usted lee ese capítulo, esos capítulos o el capítulo 6 de Segunda de Corintios, usted va a leer que el apóstol hace énfasis que no debemos dar ocasión de caer a nadie conforme al ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, y que vamos a pasar dificultades durante ese ministerio que debemos de desempeñar en la tierra, o que vamos a ministrar acá en la tierra. Debemos siempre, mis hermanos, estar de acuerdo con lo que Dios quiera que pasemos. No todo será gloria, no todo será de gran bendición. Vendrán tribulaciones durante este periodo que vamos a vivir en la tierra. Vendrán angustias. Y de todo eso, mis hermanos, debemos de ser buenos ejemplos, como buenos administradores de la multigracia de Dios. En los tiempos que el apóstol Pedro escribía esto, eran tiempos difíciles. Eran tiempos, mis hermanos, donde la iglesia era perseguida. Pero él dice que seamos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Y él habla, mis hermanos, nuestro Dios habla por medio de nosotros. Hoy Dios nos está hablando. Que no sea el pastor Nelson, sino que sea Dios hablando a nuestras vidas. Él también nos sana, mis hermanos, y usa a los hombres muchas veces en la imposición de manos para sanarnos. Y Dios usa la intercesión de la iglesia para sanar. Entonces, somos importantes en las manos de Dios. No es que Dios no lo pueda hacer con nosotros, claro que lo puede hacer sin nosotros. Pero Él nos ha encomendado este ministerio. Y nosotros debemos de ser buenos administradores. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Administradores en la tierra. Quizás te preguntes hasta hoy cuál será tu llamado. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Muchas veces, mis hermanos, buscamos ministerios, como el ministerio del pastorado, o buscamos ser grandes evangelistas, grandes maestros, etcétera. Pero no todos serán parte de este ministerio quíntuple. No todos. Pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y cada quien de nosotros debe de reconocer su posición. Puedes llegar a ser un buen administrador en lo poco o en lo mucho que Dios te haya dado. Pero debes de saber a qué te eligió Dios. ¿Para qué Dios te llamó? Entre multitudes y multitudes, Dios te eligió para algo. Y tú lo debes de saber, tú lo debes de conocer, ese ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Le dije, a veces buscamos ministerios
que se dan a conocer, pero hay ministerios que están detrás de las cámaras y que son grandes ministerios. En la Biblia hay muchos ejemplos, mis hermanos, de hombres que Dios puso de su espíritu en ellos para desarrollar grandes proyectos, para llevar a cabo grandes planes, y no estaban en un púlpito como muchos anhelan hoy, estar en un púlpito. Tenemos la vida de José, un joven, mis hermanos, que Dios lo usó grande y poderosamente en su tiempo. Él creo que es uno de los grandes ejemplos. Tenemos también a Daniel, tenemos también a Josué. Nos cansaríamos de mencionar hombres, pero hagamos un poco de énfasis en la vida de José. Dios le reveló a José lo que iba a hacer con él a muy temprana edad, y se lo reveló a través de sueños. Y esos sueños que Dios le mostraba a José, ni aun sus hermanos los creían. Bueno, eso lo llevó a tener problemas con sus mismos hermanos. Pero él los contó, aún ni sus padres creyeron. Pero él le creía a Dios. Y comenzó su vida un poco en salida. Comenzó, mis hermanos, con llegar a ser esclavo, llegar a ser un siervo, ni en su pueblo, sino en un pueblo extranjero. Pero qué importante, si usted quiere leer la historia de José, pues está en Génesis del capítulo 39 en adelante. Son como 8 o 9 capítulos que hablan de la vida de José, todo lo que él desarrolla. Y allí cuenta, mis hermanos, tantas cosas que él vivió, pero que siempre le creyó a Dios, y que Dios lo había llevado con un propósito a Egipto. Cuando él se encuentra con sus hermanos se sienten mal y le dice: nosotros te vendimos, nosotros te traicionamos, nosotros te hicimos mal. Y él les dice: pues no era la voluntad de Dios que me encontraran en este lugar. José no perdió, mis hermanos, su visión. Él seguía los sueños. Y quizás tus sueños también los tengas bien claros en tu vida, pero ¿estás trabajando en ello? ¿Estás funcionando en eso? ¿Estás procurando cumplirlos en el tiempo correcto de Dios? José se preocupó por que el plan de Dios se cumpliera perfectamente en su vida, porque llegaría el tiempo en que él iba a ser la persona correcta para sacar a su familia de la hambruna. A pesar, mis hermanos, que sus mismos hermanos y sus mismos padres no creyeron en su sueño, pero él siguió trabajando en eso para llegar a ser lo que Dios se había propuesto en su vida: ser ministradores de lo que Dios nos ha dado, aún pasando por las prisiones, aún ahí donde aquella mujer lo persiguió, él estaba consciente
que Dios lo había puesto ahí y tenía que cuidarse porque no le servía al hombre, le servía a su Dios. La vida de un esclavo y la vida de un mayordomo o un mayordomo lo vamos a ir viendo, y eso somos nosotros en las manos del Señor, administradores de la multigracia de Dios. Primera de Corintios 3, 4, 11 también tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo debemos comportarnos en el ministerio que Dios fundó, pero que se nos ha transmitido seguir trabajando en ello. Esto no es nuestro, mis hermanos. Esto es del Señor. Esto es de Dios. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que la obra del Señor avance conforme Dios quiera que avance. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice el apóstol Pablo. Que estáis pensando en que unos son de uno y el otro son de otros. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Según lo que concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor en tu vida. Te sembraron el evangelio, creíste al mensaje de salvación, y de ahí el Señor va a ir trabajando en tu vida y Él te va a ir perfeccionando, preparándote también para el ministerio. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Conforme a qué? A la gracia de Dios que me ha sido dada. Esa gracia que me ha sido dada a mí y a usted, como lo dice el apóstol Pedro, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, mire, porque somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos somos responsables, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, mis hermanos, aquí nadie es del pastor Zúñiga y nadie es del pastor Nelson. Acá todos tenemos una gran responsabilidad de que la obra de Dios siga adelante. Somos ministradores
de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Donde Dios le ha puesto, ahí trabaje. Donde Dios le llamó, ahí trabaje. Lo importante, dice Pablo, de cumplir para con el Señor. Qué importante es, mis hermanos, que nosotros estemos cumpliendo nuestro llamado. Siempre en Primera de Corintios. Le voy a dar varias citas hoy. 4 del 1 al 4. Primera de Corintios 4 del 1 al 4. Qué palabra la de Pablo, mis hermanos, cuando se presentaba ante los gobernantes de su tiempo con mucha autoridad. Porque él sabía que tenía un llamado de parte de Dios y que sobrepasa toda autoridad de los hombres. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. Mire que no somos administradores pocos nosotros. Por eso le dije al inicio que le dijera al que estaba a su lado, me volví administrador, pero no administrador de cosas pequeñas, sino de las cosas de Dios, de los misterios que Dios nos ha revelado a nosotros. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿qué? Este es el punto. Este es el mensaje. Que cada uno sea hallado fiel. Y ahí tenemos que examinarnos. Y ahí es donde a veces no aprobamos, no pasamos el examen. Que cada uno sea hallado fiel. 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. Vea, mis hermanos, cómo Pablo se pone de ejemplo. Cómo Pablo, mis hermanos, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún dice: yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El ser hallados, mis hermanos fieles, es que cada día nosotros nos examinemos. ¿Hice lo que el Señor me mandó a hacer hoy? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios ha puesto en mis manos? Qué fuerte, ¿no? Le hago una pregunta hasta aquí. ¿Qué le dio el Señor a usted? ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? ¿Ya se dio la respuesta? A usted mismo. ¿Qué tiene que ministrar dentro de la iglesia usted? Administrar dentro de la iglesia. La escoba. Ministre la escoba. Administrela, cuídela, úsela, administrela. Una guitarra. Ensaye, prepárese, esté listo, úsela.
¿Qué es lo que Dios, mis hermanos, nos ha puesto en nuestras manos? Las ollas de la cocina, lávelas, cuídelas. Pero lo importante, mis hermanos, que nos encontremos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Los que manejan, quizás Dios les ha confiado el pulmino, pero no es solo venir y meter la llave y vámonos al capolín y vámonos para la iglesia. Hay que limpiar ese pulmino, hay que lavarlo. Eso es, mis hermanos, tener cuidado lo que Dios confía en nuestras manos. Ya se va a ir molestando. Eso, mis hermanos, de predicar, quisieran todos predicar. Y es un gran compromiso también, mis hermanos, no es fácil. No es solo salir, hay que tener una preparación y ir delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿cuál es el mensaje que tienes para tu pueblo? Esto es, mis hermanos, administrar las cosas que Él ha puesto en nuestras vidas. Un talento. Puede ser que Dios haya puesto un talento en tu vida también, pero estás trabajando en ello. Romanos 12, capítulo 3 al 11. Romanos 12 del 3 al 11. Dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿por qué? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe. Ay, la humildad donde Dios nos ha puesto a servir. Que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros reconozca cuál es la función que debemos de tener en el cuerpo de Cristo. Y cada parte de nuestro ser no se sirve a sí mismo, sino que sirve a los demás. Y así debe de ser la iglesia. Cada parte de la iglesia no debe de preocuparse por sí mismo, debe de preocuparse por servir a los demás. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, pero no de vanagloria.
no creyéndose mejor que los demás. El deservicio en servir, y hágalo con gratitud y trate de hacerlo bien y santifíquese todos los días, no solo cuando va a venir al servicio, porque hay quienes que ayunan solo cuando les toca dirigir el culto y los demás viven como quieren. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, de ahí en adelante tiene que vivir en santidad, para cuando Dios lo llame al servicio, usted pueda servirle al Señor. O el que enseña en la enseñanza, preocuparse por dar una buena enseñanza. El que exhorta, vaya, usted dice que no hay ese ministerio. Si usted ve hermanas o hermanos que pasan exhortando siempre, ahí está el que exhorta en la exhortación, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. O sea, si vamos a dar algo, si vamos a compartir algo, que sea con alegría y no sea con lamentándonos. Ay, no sé si me va a hacer falta. Ay, si estoy sembrando en tierra que no va a cosechar, que no va a dar fruto. No, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros. Y que todo, eso es difícil, hermano. Es eso, amaos los unos a los otros con amor. Y el pastor predicaba el jueves sobre eso. Hay unos hermanos que tienen cuerpo spring, ¿cómo se llama? Esos animalitos que tienen un montón de espinitas. ¿Cómo? Eso. Usted lo quiere abrazar y son unos cactus bravos. Yo he visto que a veces hasta los leones, hermano, quieren comérselos y ponen y espinan. Hay hermanos que si son, uno ni los quiere abrazar y ellos ya van abriendo los brazos. Pero hay otros que dicen, no. Hoy tienen la excusa de decir, estamos en el tiempo de COVID. Pero dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Administrarnos este amor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo. Por difícil que usted vea a ese hermano, vea a Cristo en él. Vea a Cristo y dígale, tú eres mi hermano del alma, dígale. Pero quitémonos todo orgullo de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Quitemos toda vanidad, mis hermanos, de lo que eres en Dios. Si Jesús se despojó de todo eso para mostrarnos su amor, Él siendo el Hijo de Dios, Él viniendo de los cielos, mis hermanos, y se hizo hombre y habitó en medio de bichos. ¿Sabe qué difícil? Qué difícil es, mis hermanos, cuando nosotros, mire,
Si estamos entre latinos, parece que las cosas van mejor. Pero si estamos entre, no me vaya a malinterpretar esto, pero si estamos entre gringos o entre europeos y nos vemos bien raros ahí. Imagínese el Señor descendiendo de los cielos, en su majestad, de su gloria, de su santidad, y venir en medio del pecado, de la maldad de los hombres. Pero Él venía a demostrarnos cómo se puede vivir sirviéndole a Dios en medio de grandes dificultades. Así es que seamos buenos administradores de su gracia, que solo por su gracia somos lo que somos. Cuando Pablo recomienda en 1 Corintios capítulo 12 del 28 al 31 y en el capítulo 14 hablando de los dones, y habla de los dones esos espectaculares, ¿no?, que se hacen ver, de sanidad, de hablar en lengua, y que toda la gente los anhela, mis hermanos. Pero que nadie anhela ir a las misiones, a servir a los necesitados, o interceder, clamar, o estar en la cocina, o barrer la iglesia. Y que todo eso, mis hermanos, es parte de la multigracia de Dios que Él ha derramado sobre nuestras vidas para que todo sirva al Señor. Todos, mis hermanos, por pequeño que sea el oficio, el don, el talento que Dios ha puesto en tu vida, todo es para la gloria de Dios. Hay tantas cosas que no estamos haciendo y que Dios nos está demandando. Hay tantas cosas. Estamos, yo lo percibo así, iglesia. Estamos en los últimos tiempos y la iglesia, y no le hablo congregacional, le hablo la iglesia de Cristo, está ahí, pasando el tiempo. ¿Cuántas cosas se han dejado de hacer? ¿Cuántas cosas no se están practicando? Y Dios nos va a demandar. Quizás usted diga, ¿cuándo pude o cómo puedo obtener o alcanzar a desarrollar lo que Dios ha puesto en mi vida? Si ya Dios te lo puso en tu vida, trabaja en ello. Y si no lo has descubierto, búscalo, pero no puedes estar en una iglesia solo pasando el tiempo, viniendo los cultos los domingos, sentarte y irte de nuevo, venir los jueves, orar y clamar y irte de nuevo. Algo Dios ha puesto en ti. Segunda de Timoteo 1:6-9. Dios pudo haberte dado desde el momento en que tú aceptaste a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Él pudo haber puesto algo en ti. O puede ser cuando pasaste por las aguas bautismales, o en un culto de unción te pusieron las manos y Dios te dijo que te daba algo, pero de
De ahí en adelante, mis hermanos, debemos de trabajar porque eso se desarrolla en nosotros. Pablo diciéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición. Te aconsejo que avives. Está ahí. Dios lo ha puesto. Dios te lo dio. Pero eso necesita búsqueda. Pero eso necesita santidad, integridad delante de Dios. Eso necesita que accionemos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Esto es una exhortación de Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. ¿Por qué no lo logras? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si decimos que el Evangelio es poder de Dios, ¿por qué estamos parados con las luces intermitentes? No avanzas. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. No, mi hermano, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Dios dijo: con estos de Maranata yo voy a hacer grandes cosas. Gracias por los amén. Porque Dios creyó en nosotros. Dios cree en nosotros. Hasta el 9 le dije, ¿no? Ay, hermanos, hablando de los dones, pero también tenemos los talentos. Talento es la capacidad dada por Dios, mis hermanos, para desarrollar algo, con el propósito siempre de administrarlo a los demás, de que los demás salgan beneficiados por lo que Dios ha puesto en mí. Y yo no debo de engrandecerme por lo que Dios ha puesto en mí, sino que darle la gloria y la honra a Dios porque Él me usa. Éxodo 31, 1, 6. Jehová le dijo a Moisés que Él iba a poner de su espíritu sobre estos hombres. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Para qué? Y dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ay, a veces nos engrandecemos, que podemos hacer algo, mis hermanos, que hemos superado, pero eso es que Dios te ha llenado de sabiduría e inteligencia, porque de Él o Él es la sabiduría. Y si Dios te da la sabiduría para hacer algo, dale siempre la honra y la gloria a Dios. Para evitar, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, y sabiduría en el ánimo de todos, sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios le dio un plan, mis hermanos, a Moisés, cómo tenía que construir el arca, cómo tenía que ser preparado al interno, al externo, cómo tenía que lindo eso. Lindo. Cuando estábamos en el instituto, nos dejaron eso de deber. Algunos hermanos todavía están por acá. Y cuando uno va introduciéndose, mis hermanos, y llevando todo eso a las cosas que teníamos que fabricar, que teníamos que hacer, nos sorprendía cómo Dios les dio sabiduría a estos hombres para que desarrollaran todo eso. Y yo sé que Dios lo ha puesto en nosotros también. Le dije hasta el 6. Y aquí que yo he puesto en estos hombres, mis hermanos, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Qué bueno es Dios, que con su amor y su misericordia no nos ha consumido, porque somos muy desobedientes. Cuando vemos en la parábola de los talentos, también vemos que Él repartió a unos 5, a otros 2 y a otro 1. Aunque cuando habla acá en la parábola de los talentos, habla de la moneda que en ese tiempo circulaba, era el talento. Pero Dios lo puso en sus manos para que ellos producieran, trabajaran, multiplicaran. Dios pone en nuestras manos herramientas para que desarrollemos eso que Dios nos ha dado, un talento, un don. Dios nos da las herramientas. Dios pone en nosotros esa sabiduría. Dios quiere que seamos buenos administradores. Él es el Señor. Él es el propietario de mi vida. Y yo dependo de Él. ¿No es así? ¿Es su respuesta así? ¿La confirmamos? Dijo uno. Entonces póngase, mis hermanos, a servir. Si Él es su Señor, ¿dónde está? No le escuché. Si yo soy Señor, dicen Malaquías, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? En el tiempo antiguo, un esclavo, un mayordomo, podía o llegaba a ser el administrador de su señor. En el caso de José,
José, él fue puesto sobre todas las cosas del rey. Vea, capítulo 39 de Génesis, del 1 al 5. Génesis 39 del 1 al 5. Vamos a leer esos versículos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con, y fue varón, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, o sea, administraba, prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa administraba en casa y administraba en el campo. Dios quiere que administremos no solo en la iglesia, sino también allá afuera. Administrador, traducido, hay dos palabras acá, mis hermanos, de esta palabra de administrador. Una es dispensador, que es el mayordomo que era responsable de todos los asuntos domésticos de la familia y repartía las provisiones de la casa. Ese era un dispensador. Y Jesús mencionó esto, mis hermanos, en sus parábolas, cuando habla del que trabaja en el campo y al regresar se ocupa de las cosas de la casa, como lo vemos también en José. Y la otra palabra es Vilicius, que estaba a cargo de todos los negocios de su amo y actuaba en su representación con sus arrendatarios. Y también Jesús menciona eso. Se recuerda aquel siervo que iba a ser despedido, pero que él tenía las cuentas de todo lo que le debían a su amo. Entonces los llamó y le dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? Uno le debía, parece, 100 barriles de aceite. Le dijo: arréglalos, siéntate y di que son solo 50. Y después vino otro que le debía trigo y le dijo también 100, y le dijo: escribe que son 80. ¿Por qué? Porque él era el responsable de las cosas de su amo. Nosotros somos responsables de que la iglesia de Cristo vaya adelante. Y no podremos, mis hermanos, ser malos administradores. No podemos ser malos administradores de las cosas de Dios. Las razones ¿por qué es que no podemos ser malos administradores? ¿Por qué es que nosotros no podemos, mis hermanos, comportarnos así?
¿Qué dice Salmo 100, versículo 3? ¿Por qué? ¿Por qué no reconocemos esto? Él es nuestro Señor, le dije hace unos minutos. Él es nuestro hacedor. Él es el dueño de nuestras vidas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Le pertenecemos a Dios por creación y le pertenecemos a Dios por redención. Estas dos cosas no te tienen que hacer negligente en las cosas de Dios. Somos esclavos por amor y debemos de cumplir nuestra misión acá en la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, mis hermanos, si estas dos razones de la cual nos habla la Biblia, que le pertenecemos al Señor y que Él ha puesto talentos en nosotros desde antes de que viniéramos al Señor, Él ya nos había dado un talento, pero viniendo al Señor también puso dones en nosotros. Con más compromiso nosotros tenemos que servirle al Señor. Entonces, ¿dónde debemos reflejar esta nueva y buena administración? En todo nuestro ser. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Debemos de ser también buenos administradores de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde tenemos que reflejar también que somos buenos administradores? En el servicio. Todos debemos de servirnos unos con otros. Tengo presente el primer culto después de que se hizo la reunión de hace ya más de 3 años, si no me equivoco, donde los nuevos servidores, los nuevos líderes iban a comenzar a servir dentro de la iglesia. Y veía que éramos 70, 80 personas que tomaban responsabilidad, pero que no duró ni un mes, porque al mes muchos estaban ya renunciando. ¿Por qué renuncias? ¿Por qué renunciamos? ¿Por qué no perseveramos en el servicio? Porque vemos al hombre y no vemos a Dios. Porque vemos que el hermano no se lo merece, porque el diácono me llamó la atención, porque el líder no está cumpliendo. Entonces vemos al hombre, iglesia. El servicio no es verdad, lo hacemos para el hombre, pero lo hacemos viendo a Dios. Que seamos inmerecedores de que nos sirvan, pero es allí donde Dios está trabajando en nosotros, hasta que lleguemos a esa perfección. ¿Dónde tenemos que demostrar que somos buenos administradores? En nuestro tiempo. ¿Por qué llegamos tarde al culto?
Yo tarde le llamo llegar a la iglesia con 1 hora o media hora de anticipo. Eso le llamo tarde. Cuando día de semana ya son las 6:30 y yo no he llegado a la iglesia, yo ya vengo tarde. Día domingo son las 8:30 y yo no he llegado a la iglesia, ya eso para mí es tarde. ¿Y cómo podemos llegar a un servicio a nuestro Dios a las 10:30, a las 11 y luego a las 12? Si yo ahorita digo pónganse de pie, unos ya salen y se van. Mitad de servicio. Nuestro tiempo para Dios, iglesia, tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. Aún para levantarnos, le decía el domingo pasado y otros domingos, que a veces no cumplimos con el trabajo del día porque nos cuesta levantarnos en la mañana. Y dejamos cosas de poder hacer hoy para el siguiente día. Es bueno, somos buenos administradores así. Somos ejemplo para el mundo y en todo debemos de reflejarlo, de la multiforme gracia en que fuimos llamados. ¿Usted cree que Dios no me ha hablado a mí con esto? Nos falta tener un buen equilibrio en todo, mis hermanos, buen equilibrio. En el trabajo necesitamos tener un buen equilibrio. En la recreación. Hay quienes que se fueron desde julio y todavía no regresan. Salúdelos ahí por Facebook, nos están viendo de seguro. No han regresado, hermanos. ¿Dónde está el compromiso con la iglesia? A veces no somos buenos administradores en familia. El padre es irresponsable con los quehaceres o con sus deberes dentro del hogar. Lo mismo la esposa es irresponsable con los quehaceres hacia su esposo, hacia sus hijos. Lo veo así bien serio conmigo. Hay tantas cosas que hemos descuidado. Podríamos hablar más. No hemos tocado la buena administración de las finanzas. Nuestra responsabilidad con la iglesia en la finanza, o en nuestra familia, o en el área social. Vuelva conmigo a 1 de Pedro 4, 10, 11. Póngase de pie y leemos de nuevo esos versículos. Le dije al inicio, solo somos mensajeros de Dios. Solo somos mensajeros de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministreselo a sí mismo. Dice así: ministrelo a los otros. ¿Cómo lo debe de hacer? Como buenos administradores ¿de qué? De las muchas formas que la gracia de Dios se ve en nosotros. De la multigracia de Dios. Si alguno va a hablar,
Cuidado con lo que va a hablar. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme el poder que Dios da para no nos vamos a llevar la gloria nosotros. No. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, y nosotros solo debemos de ser buenos administradores dentro de donde Dios nos ha puesto, de donde Dios nos ha enviado. Ahí debemos de cumplir. Ahí debemos de ser ejemplos, así como José. José no se fue a lucir a una iglesia. José se fue a administrar las cosas de un hombre incrédulo, pero que sabía que Dios lo había llevado ahí, y él debía de cumplir, y él debía de desarrollar todo lo que tenía que ser desarrollado, porque aún después ese pueblo iba a crecer. Cierre sus ojos.